A inicios del siglo XX, Japón se encontraba en medio de carencias originadas tras la posguerra con Rusia. La difícil vida y la búsqueda de un mejor porvenir llevan a Kenji Nishizawa, un joven japonés de la prefectura de Nagano, a buscar fortuna en América. Su plan era llegar a San Francisco, Estados Unidos, pero el destino lo hace llegar a México justo antes del estallido de la Revolución, donde conoce a la joven María de Jesús Flores, quien había vivido muchos años de su juventud en Alemania, educada en la vida centroeuropea. De esa unión de múltiples experiencias interculturales surge una familia, cuyos hijos vivirían la educación estricta japonesa y la multiplicidad de visiones y amplio bagaje que la vida de otros países les ofreció. Es este el origen familiar del artista Luis Nishizawa Flores. Aunado a este rico mosaico cultural, pasaría los primeros años de su vida en contacto directo con la vida campestre. Nació en la hacienda de San Mateo, municipio de Cuautitlán, Estado de México, el 2 de febrero de 1918. De su infancia, narró en una entrevista a Isao Toda lo siguiente. Desde muy niño me gustaba ver los atardeceres y me encantaba correr bajo la lluvia, meterme en las charcas que se formaban después y contemplar en ellas el reflejo del cielo y las nubes que los atardeceres tornaban rojas. Mi niñez la pasé con mi hermano, cuidando ganado, ya que mi padre había formado un pequeño patrimonio en San Francisco Tenopalco. Este pueblo, situado en el centro de un lomerío, es un pueblo muy pobre y muy árido. Sin embargo, a mí me encantaba. Yo viví posteriormente mi segunda infancia también en este pueblo, dejándolo con gran nostalgia para venir por mis primeros estudios a México. Me gustaba mucho porque podía ver cómo los colores iban cambiando con la luz del día. En la época de lluvia se formaban charcos donde solía reflejarse el azul del cielo y contemplaba las maravillas del inicio de la vida, con los renacuajos que en poco tiempo les crecían las patitas, perdían la cola y después desaparecían. Además, descubrí que tenía habilidad para el dibujo, por lo que considero que fueron los aspectos que me definieron a tomar esta carrera profesional más adelante, con el apoyo de mis padres. En 1925 se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde se dedicó inicialmente a trabajar filigrana en oro y como artesano. Su placer por el dibujo lo llevaría en 1942 a ingresar en la Academia de San Carlos. Su propia experiencia lo ha llevado a pensar que estos son los pasos que cualquier persona debe llevar para convertirse en artista. Pasar de la artesanía a la academia para despuntar en la propuesta propia. Y al respecto nos dice: si bien creo en el talento de mucha gente, también creo en el valor de la academia. Primero es necesario conocer la técnica, ser artesano. Ya luego puede uno pensar en ser artista. Todo depende de cuánto damos a cambio. La importancia de la academia tiene que ver con ese dicho de que para romper las reglas, primero hay que conocerlas. Recibió en 1948 su título como maestro en artes plásticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y al año siguiente fundó junto con José Chávez Morado el Taller de Integración Plástica y en 1955 comenzó su labor como docente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actividad que desarrolló hasta 2003, siendo los talleres que impartía los que mayor número de asistentes reunía. El maestro Nishizawa desarrolló un fuerte sentimiento nacionalista mexicano que lo llevó a adherirse a la Escuela Mexicana de Pintura, que tenía este sentimiento como eje central. Sin embargo, este personaje universal difícilmente se puede encasillar en una única propuesta estética. A lo largo de su carrera ha unido lentamente sus raíces tanto mexicanas como japonesas, dando una riqueza prodigiosa a sus temas y cosmovisión plástica, utilizando para ello toda técnica y formato posible de explorar. Sobre ello, declaró en alguna ocasión: mi propuesta plástica es diversa. Empecé pintando en la Escuela de Pintura Mexicana. Mis primeras obras se apegaron a los temas de los grandes muralistas. Luego emprendí mi propia búsqueda por varios caminos, hasta llegar a un abstraccionismo absoluto, que he dejado para alcanzar una semifiguración poética.
Aunque todo arte es abstracto, referirnos al abstraccionismo absoluto es perseguir aquello que se aleja de una realidad figurativa. Al igual que muchos artistas, le cuesta trabajo encontrar que una de sus obras se encuentra concluida. Gusta de trabajar en varios proyectos en un mismo tiempo. Disfruta dejar proyectos de lado y regresar con el tiempo a ellos, logrando impregnarlos de nuevas vivencias, lecturas e ideas, aun cuando una pieza pudo haber estado terminada y firmada. En la década de los 70 obtuvo diversos premios, el de la Segunda Bienal Internacional en 1960, el del Salón del Paisaje en 1961, el del Salón de la Guerra en 1963 y el de la Exposición Solar en 1968. En los años 70 y 80, su vida plástica y académica se desarrolló entre Japón y México, por lo que en 1987 el gobierno de Japón le confirió la condecoración del Tercer Orden del Tesoro Sagrado del Dragón. La Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es profesor emérito desde 1995, le otorgó el doctorado honoris causa en 1998. Además es miembro de la Academia de Artes, del Ateneo del Estado de México y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el mes de diciembre de 1992 se fundó el Museo Taller de Nishizawa, como un reconocimiento de la pintura a la labor docente que ha realizado en la formación de jóvenes pintores durante más de 4 décadas, y su vasta creación plástica, que constituye una de las páginas más brillantes del arte contemporáneo del país y un importante legado a nuestro patrimonio artístico nacional. Este se ubica en una antigua casona de fines del siglo XVII, situada en el centro histórico de la ciudad de Toluca. En él se expone la obra plástica del gran pintor, y en el taller el artista imparte actualmente clases sabatinas, compartiendo su experiencia y conocimiento en la producción artística. En 1996, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes le otorga el Premio Nacional de Ciencia y Artes. Sobre su obra, el artista ha señalado: Trato de que el espectador entre en mi mundo. La materia pictórica es en sí una forma sensorial, un gozo por expresar y conservar la naturaleza, y especialmente es algo que empieza en las manos, luego va al corazón, y convirtiéndose en una inquietud que quiero compartir a manera de eco. En el Museo Iconográfico del Quijote, contamos con una magnífica pieza titulada El sueño de Don Quijote. Fue realizada en acrílico sobre tabla en el año 2002. En ella, Nishizawa representa un segundo preciso de la aventura vivida por Don Quijote al enfrentarse a 30 o 40 molinos de viento creyéndolos desafiantes gigantes. En la esquina inferior derecha, un conjunto de sombras trazadas de manera ascendente nos da la sensación de un movimiento direccionado hacia el objeto central del cuadro, el rostro de un caballo y los brazos y piernas de su jinete, envueltos en trazos rojos con frenético movimiento. En tal aventura, Don Quijote tomó su rodela para cubrirse, colocó su lanza en ristre y, sin escuchar la advertencia de su escudero, se encomendó a Dulcinea, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dando una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras de sí al caballero y al caballo, que fueron rodando muy maltrechos por el campo. La imagen retratada por Nishizawa nos muestra el momento preciso en que Don Quijote se encuentra en la cúspide del vuelo ascendente por los cielos, tras ser arrojado por la fuerza del aspa del molino, impulsado por el viento, y nos antela, con ligeras curvas de la sombra y el rojo arremolinado, el momento mismo del inicio de la caída, en el que el movimiento parabólico ascendente está por iniciarse. El movimiento y postura corporal de un cuerpo no representado en su totalidad corresponden plenamente a la acción narrada. El brazo derecho se alza a la altura que corresponde al hombro del Quijote. La mano presenta una postura que nos indica que la espada que se sostenía recién ha sido arrebatada con las aspas del molino, pues la compostura de la empuñadura apenas comienza a abrirse y la rigidez del brazo demuestra la fuerza con la que se sostenía el instrumento. La postura supone que el tronco principal del cuerpo se ha contorsionado por la fuerza del arrebato,
y está comenzando a caer hacia el flanco derecho de la bestia. El brazo izquierdo ha perdido igualmente la rodela y se extiende forzadamente hacia atrás. La apertura de la mano muestra el violento despojo, que tuerce lastimosamente los miembros de un cuerpo que se ha decidido a caer, según lo demuestra el dedo pulgar izquierdo, que se separa del resto, en un gesto que denota la poca voluntad de aferrarse a la cabalgadura. La rodilla se encuentra a la altura del cuello del animal, reafirmando la postura y el momento mismo previo a caer, donde el cuerpo principal ha comenzado a resbalarse tras el lomo. Es de notar que los movimientos son todos correspondientes los unos con los otros, e inclusive el pintor se detuvo a meditar en la direccionalidad de la fuerza de las aspas, las cuales corresponden todas a una fuerza giratoria que sigue en las manecillas de un reloj, dado que las expresiones de la caída y torsión obedecen a esa fuerza violentamente giratoria unidireccional. El rostro de Rocinante se aprecia aterrado, su mirada desorbitada. Su hocico está entreabierto, jadeante. Sus orejas se han alineado con la testus y el cervix, denotando lo estirado de su cuello al encontrarse en caída libre, y sus crines vuelan hacia la nuca. El manejo de la técnica, el movimiento, la proporción y el volumen son un todo, representado con una mínima utilización de líneas y trazos, abstracción, que sin duda solo puede lograr la mano y la mirada adiestrada de la experiencia de un artista que ha consagrado su vida a la reflexión del arte y la realidad.